Muy bien, vamos a continuar la segunda parte de este proceso de reanimación. Entonces, ya sabemos los objetivos que nos habíamos trazado, que lo vuelvo a repetir en esta diapositiva. La importancia de saber los antecedentes, de estar preparado con el equipo, de tener un equipo humano preparado, de identificar quién es el líder, ¿no?, para el proceso, la comunicación que tiene que haber entre ellos y también con el servicio de obstetricia, ¿no? El quinto capítulo han visto que es intubación, ¿cierto? Pero este es un proceso que se puede dar en cualquier momento, no tiene una secuencia, como lo que hemos hecho anteriormente hasta ventilación. Porque después de ventilación, el proceso es que si no responde, hago pasos correctivos y dentro de uno de ellos está intubación. Pero intubación no solamente está al final del proceso de ventilación si no responde al niño, también está desde que el niño nace, incluso si hay aspiración meconial, si voy a poner surfactante, ¿no? En varios momentos está el proceso de intubación. Entonces, la indicación acá, ¿cuál es de intubación? Si la frecuencia cardíaca no aumenta después de ventilación a presión positiva, con mascarilla facial o faringe, ¿no? O sea, es el último, ¿no es cierto? Cuando ya he hecho todos los pasos correctivos y no consigo que la frecuencia cardíaca esté bien. Si necesita compresiones, pues también, antes de compresiones, preferentemente, el niño tiene que estar intubado. Ahora, si ustedes no tienen laringoscopio, ya saben, tienen que seguir con ventilación a presión positiva. Y en ese caso, como ya la ventilación se está haciendo prolongada, ¿qué tendrían que hacer? Poner una sonda orogástrica, ¿no? Entonces, para las compresiones yo necesito ya preferentemente que el niño esté intubado. También para hacer aspiración traqueal directa, si hay secreciones o meconio, todavía está indicado para administración de surfactante y si la ventilación es muy prolongada, ¿no?, en las cuales ya es directo. Y en ese caso, en todos los que ustedes tienen asteriscos en el programa de atención de reanimación, son los momentos en los cuales ustedes pueden decidir poner surfactante. Esos son los puntos críticos que ustedes tienen ahí en ese algoritmo, ¿no? ¿Qué necesito para intubar? Porque esta es otra cosa, ¿no? Porque hay que tener todo un equipo completo. ¿Qué necesito? Lógicamente, lo primero que necesitarían es el equipo de laringoscopio. Pero acá nosotros utilizamos diferente equipo que utilizan los de adultos. Los de adultos, si han visto los de anestesia, utilizan unos equipos curvos, ¿no? En cambio, acá utilizamos unos equipos rectos, ¿no?, de diferente tamaño, para niño a término y para prematuro, ¿no? También los tubos endotraqueales son de diferente tamaño, ¿no? Hay para niños muy prematuros, prematuros medios, intermedios y niños a término. Son de 2,5, 3, 3,5, 4 incluso. ¿Qué más necesito? Comprobar que este equipo funcione. Para eso necesito las baterías. Necesito para fijar el laringoscopio, para cortar. A veces hay que recortar, si el tubo es muy largo, hay que recortarlo más o menos a 3-4 centímetros de la boca, ¿no?, porque si no estaba aumentando el espacio muerto, ¿no?, o el espacio no intercambiable de gas. Jeringas, ¿no?, laringoscopio. ¿Para qué es el laringoscopio? Estetoscopio, ¿para qué es? En este caso, para auscultar y comprobar que el aire esté simétrico en ambos campos pulmonares, ¿no? Ahora, hay una tablita que les dice los números de los tubos. Cuando nosotros hablamos de French, son el diámetro. O sea,
un tubo 2.5 milímetros, ¿no? Puede entrar un catéter de aspiración. ¿Han visto las sondas de aspiración? Unos delgaditos con una raya verde. ¿Sí? ¿Han visto? En un proceso de reanimación sus jefes de práctica les deben haber enseñado. Eso tiene, porque yo tengo que aspirar, porque el tubo se llena de secreciones cuando intubo. Entonces hay que aspirar eso, ¿no? Y a este sí le puede dar un 5 a 6 French y entra, ¿no? Si es más grueso, no va a entrar. Entonces el tubo tiene que ir con una sonda de aspiración de secreciones adecuada. De 3,5 o más, ¿no? Entonces hay tubos de aspiración que puedo meter por dentro del tubo endotraqueal, porque a veces se va a tapar de secreción, ¿no? Es importante tener los reparos anatómicos. Y los reparos anatómicos son la vallécula, la epiglotis, la glotis, las cuerdas bucales y el esófago que está por abajo. Esta es una fotografía real, que la tienen también en el libro. Entonces, lo primero que hay que ver cuando uno desliza, y generalmente lo desliza por el lado derecho de la lengua, hasta el fondo, ¿no? Y poco a poco va sacando. Y nunca hagan esto. ¿Sí? No hagan palanca. Introduzcan y ¿qué hacen? Hacia adelante, ¿no? Se introduce y hacia adelante. Si hacen esto me van a dañar las encías. Y esa maniobra tampoco se hace en niños y en adultos, porque si no me lo sacan los dientes, ¿no? Entonces, una vez de que a veces se introduce mucho y ustedes van sacando gradualmente el laringoscopio hasta que identifiquen esta anatomía. ¿Cuál será? La epiglotis, ¿no? La vallécula va arriba, acá están las cuerdas bucales. Ahí al centro está la glotis por donde voy a introducir el tubo. Y por debajo está el esófago. ¿Cuál es el mayor error para cuando no hay experiencia para intubar? Meter el tubo al esófago. ¿Por qué? Porque no identifiqué estas estructuras, estos reparos anatómicos. Entonces, siempre tengo que agarrar el tubo con la mano derecha. ¿Qué pasa con los zurdos? También con la derecha. Van a volverse en ese momento diestros al utilizar la mano derecha. ¿Por qué? Porque no hay... Se fijan que el laringoscopio tiene una muesca, ¿no? Y siempre es papilado derecho. O sea, mi visión va a ir por ahí. Entonces tendrían que hacer laringoscopios para el otro lado, para que el otro intube con la mano izquierda, ¿no? Y no lo hace. Así que hay zurdos, ¿eh? Uno, nada más, dos, ¿sí? Un buen porcentaje de la población, ¿no? Yo de 3 hijos tengo un hijo zurdo, ¿no? Entonces ellos tienen que ser diestros para intubar con la derecha. Entonces, introduzco por el lado derecho de la lengua hasta el fondo y después voy a tirar hacia arriba. Nunca hacer, como les digo, palanca, porque me lo van a hacer daño, ¿no? Y acá, ¿no? Igual. Si introducimos mucho, voy jalando, ¿no? Acá me fui mucho, ¿no? Y voy jalando. ¿Qué es lo primero que aparece? ¿Qué es esto? Esófago. Y mucha gente dice, no identifica, y no te le mete ahí. Y el niño pues está mal. Sigo sacando, ya va apareciendo diferente, ya la epiglotis acá, ¿no? Y ya acá siguen jalando, ya va apareciendo. Es más fácil sacar que estar metiendo y de repente van a dañar esta estructura. Entonces, aparte de saber qué tubo utilizar,
hay que ver qué distancia tengo que introducir, que eso va a depender del peso del niño. También hay que ver el número de hojas, ¿no? Yo tengo hoja 1, hoja 0 y doble 0, ¿no? Entonces, de acuerdo a la edad gestacional, pues yo voy a elegir uno de estos, ¿no? Segundo, para el diámetro de tubo, para menos de 1 kilo, 2.5. Para de 1 a 2 kilos, 3. Y para mayor de 2 kilos, 3.5. Entonces es muy sencillo, ¿no? Acordarse de eso. 2.5 menos de 1 kilo. 3 de 2 a 3. Y 3.5 más de 3. Automáticamente, ¿qué peso tiene? Dame el tubo. Ya tenemos un tubo ahí para poner. Para calcular la profundidad en el libro, ustedes han leído un término que se llama DNT, ¿sí? ¿Qué significa DNT? ¿Ah? Si lo han leído, tienes que saber. Distancia desde la tablilla hasta el trago. ¿Qué significa DNT? Hacia el trago. ¿Cuál es el trago? El de adelante. El de adelante. Allá también antitrago. Entonces, ustedes miden del tabique nasal al trago, ¿no? Y a eso, ¿qué hacen? Le suma 1 centímetro, ¿no? Por lo tanto, ustedes tienen un niño que tenga 6 más 1, 7. Todos los tubos endotraqueales están por centímetro, van a ver acá. ¿Dónde tiene que quedar ese 7? En el labio, ¿no? En la comisura del labio. O adelante, depende de dónde lo fijen, ¿no? Si lo fijan central, significa hacia arriba, o si lo fijan lateral, significa este lado, ¿no? La forma de fijarlo es mediante un esparadrapo en forma de pantalón. Entonces, sostener el laringoscopio en la mano izquierda y con la derecha, ahí vamos a intubar, ¿no? Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Recorren la lengua por el lado derecho de la lengua. ¿Cuánto tiempo tenemos? Antes el anterior decía 20. Ahora le han aumentado 10. 10 segundos más tiene. ¿Qué pasa si en 30 segundos no pueden intubar? Suspenden y ventilen hasta más o menos estabilizarlo al paciente. Entonces, va a depender de eso. Y después reinician la ventilación con presión positiva si han logrado intubar por tubo endotraqueal. Asegurar el tubo, sencillamente este es el de pantalón, lo ponen ahí, lo fijan y lo envuelven, ¿no? En la comisura ahí o en la parte central también. La verificación se hace con un acrónimo igual, que se llama DOPE. ¿Qué es la D? Si hay un desplazamiento endotraqueal, ¿no? Puede desplazarse el tubo. ¿Hacia dónde se puede desplazar? Hacia bronquio derecho. ¿Por qué derecho? Así es. Los bronquios están así. ¿Sí? ¿De dónde nacen los bronquios? De la carina, ¿no? De la división de la tráquea. El tubo debe estar por encima de la carina, de la bifurcación de la tráquea.
¿Qué pasa si introduzco mucho? Generalmente, ¿a dónde se va a ir? Al derecho, por su oblicuidad. En cambio, el otro está más o menos horizontalizado. Y siempre se ha perjudicado cuando intubo mal. Obstrucción. Y para eso, ¿qué necesitamos? Como han visto, una sonda de aspiración, meter en el tubo y permeabilizar el tubo. Neumotórax. Puede producirse neumotórax. ¿Y cuál es el otro? Que el equipo me falle, que no pueda. A veces ocurre eso, que no pueden intubar, que no tiene luz, que no tienen el tubo adecuado. Y después siempre hay que comprobar. Lo comprobamos inmediatamente después, llamamos a rayos X o también una radiografía. ¿Cómo me doy cuenta? El tubo debe estar centrado, porque si está lateralizado probablemente se haya ido al bronquio derecho, a la altura del primer y segunda vértebra torácica. Ustedes lo pueden ver ahí. Cuentan, estas son las cervicales, primera torácica, segunda torácica. ¿Es fácil de identificar las torácicas? ¿Por qué? Porque ahí salen los arcos, ¿no es cierto? Entonces ustedes cuentan de dónde sale el primer, segundo arco. Y ver que pase simétricamente el aire en ambos campos pulmonares, ¿no? A veces en uno pasa más que otro, y ahí sí hemos intubado mal, ¿no? Signos de que el tubo está en el esófago en vez de la tráquea. ¿Qué va a pasar con el esófago? El niño no va a mejorar. Hay una mala respuesta, hay bradicardia, baja saturación. El detector de CO2, si es que pone un detector de CO2, no detecta la presencia de CO2 exhalado por el bebé. Siempre cuando está el tubo, nosotros intubamos, ponemos ventilación y cuando inspiro, ¿qué pasa con el tubo? Se aclara. Y cuando yo dejo de ventilar, ¿qué pasa con el tubo? Se empaña por el lado de la exhalación. Si no hay ese empañamiento, probablemente no esté intubado, ¿no? Que no haya sonidos respiratorios audibles en el pulmón, que se escucha aire ingresando al estómago, que hay distensión gástrica, que el tubo no se empañe, ya les dijo, en la exhalación, ahí es donde se empaña, y poco movimiento o nada de movimiento de pecho, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer la secuencia y acá continuamos con la secuencia. Ya lo hemos hecho los pasos correctivos del Mr. Sopa. ¿Se acuerdan del Mr. Sopa? Lo que hemos hecho. ¿Qué era? ¿Qué significa? Reposicionar la máscara. Reposicionar la posición de la cabeza, ¿no? Que ligero, extensión o posición de olfateo. Succionar si es que hay secreciones, si es necesario. Abrir la boca si han estado ventilando con la boca cerrada. Presión. Aumentar la presión, ¿no? Vía alterna. Y vía alterna, ¿no? Y en todo ese proceso hay un dato también que no está en Mr. Sopa, que deben haber estado corrigiendo o aumentando, mejor dicho, la concentración de oxígeno. ¿Con cuánto de oxígeno empezamos en un niño a término? 21%. Si es prematuro, 20. 21 a 30. ¿Sí? En ese proceso de Mr. Sopa, ustedes tienen que ir aumentando la concentración de oxígeno. De tal manera que cuando ustedes me han llegado al final del Mr. Sopa, preferentemente ese niño debe estar intubado y con oxígeno al 100%. ¿Sí? Y evalúa, ¿no? Lo han intubado.
evaluamos. Y la frecuencia respiratoria está menos de 60. Ahí es cuando hacemos masaje cardíaco. Entonces lo que vamos a aprender, ¿cuándo comenzamos las compresiones torácicas durante la reanimación? Después de 30 segundos de ventilación a presión positiva con correcciones. ¿Qué más? ¿Qué otra condición? Fío de 100, intubado, que se mueve el pecho. y que mueve el pecho, no se olvide. Si no mueve, no sé. Y que mueva el pecho. ¿Sí? Hay varias condiciones para pasar a masaje. Porque si no, estamos haciendo mal. ¿Qué gano pasando si ustedes no han mejorado? ¿No? Que ese niño esté moviendo el pecho. Entonces, comprender eso. Cómo administramos las compresiones, cómo coordinamos. Siempre hay que cantar. Cante, hablemos, gritemos en cuando sea, ¿no? Pero hagámonos escuchar. Y cuando detener, ¿no? Cuando digo ya, hasta acá nomás las compresiones y ahora solamente ventilación, o cuando sigo avanzando en el proceso de reanimación. Entonces, ya estamos llegando ya casi al final del algoritmo, ¿no? El objetivo del masaje cardíaco es mantener la circulación, ¿no? Y asegurar que el recién nacido mantenga una mínima circulación que le asegure la vida. Ese es el objetivo. Entonces estamos acá, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de...? Acá ya está el cuadrito más resumido. ¿Se acuerdan del cuadrito anterior? Donde nos habíamos quedado, el último cuadrito que tenemos. ¿Dónde estamos en este caso? Acá. Porque si está más de 100, continúan con ventilación hasta que respiren, ¿no? Yo sigo ventilando, así sea más de 100, hasta que me digan, sí, estás respirando regularmente, con buena amplexación. Porque si no tiene una buena respiración y el niño está jadeando así, ¿qué hacen ustedes? Siguen con la ventilación a presión positiva, ¿no? Así esté más de 100, ¿sí? Tengo que seguirlo haciendo hasta que el niño tenga respiraciones regulares. Si está entre 60 y 99, seguimos con pasos correctivos, que me está fallando de todo Mr. Sopa, y continúo con la ventilación a presión positiva. ¿Y qué hago en este caso? Reevaluamos, ya tengo vía alterna, ya tengo oxígeno al 100%, y en ese caso utilizo compresiones torácicas, ¿no? Entonces, la indicación de la compresión torácica, si la frecuencia cardíaca está menos de 60, después de 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva, más pasos correctivos, siempre que mueva el pecho, ¿no? Condiciones ya lo hemos visto con oxígeno al 100%, tubo endotraqueal, ¿no? ¿Cuál es la idea de la compresión? Tratar de comprimir el corazón que está entre el esternón y la columna vertebral, ¿sí? Todos ya han terminado de... ¿sí? ¿Cuánto comprime? Un tercio. ¿No? ¿Ah? 2. 1 centímetro. Más leído. Te estás durmiendo porque antes tenías que dar hasta la 1 de la mañana. Me equivoqué. 1/3 del diámetro anteroposterior, ¿no? 1/3. Si leo el libro de hace 15, 20 años, decía 1 a 2 centímetros, ¿cierto? Pero con eso no conseguimos nada. Y no es lo mismo 2 centímetros en un prematuro que en un niño materno.
Por eso donde ya mucho tiempo estamos con 1/3 del diámetro. Y al hacer esto, la idea es eyectar, ¿no? O hacer que el corazón funcione como bomba, ¿sí? Entonces, ¿dónde colocamos los dedos? Primero tengo reparos, las dos tetillas, mamilas, ¿no? Y inmediatamente por debajo en el tercio inferior del esternón. ¿Con qué hay que tener cuidado? Con esta puntita que hay ahí, que todos preguntan, ¿qué es esa puntita que sobresale ahí? Algunos me han dicho, hay una hernia, creo. Otros me han dicho que ya le han fracturado, que ahí le está saliendo la costilla. Los mamás se preguntan. Entonces, es el apéndice cifoides, ¿no? Que a veces tiene sobresaliente hacia arriba. Tener cuidado con eso, porque eso sí se puede fracturar fácilmente. Y lo que hacemos es ubicar la zona y colocamos los dedos. ¿Dónde los colocamos? El que va a hacer en la cabecera, ¿no es cierto? Quien hace el masaje va a la cabecera y el que ventila está al costado acá. ¿Para qué se ponen acá? Por si se va Por a una inhibir. probable, un tercer ayudante que esté cateterizándome la vena umbilical y que me ponga medicamentos, ¿no es cierto? Por eso es el cambio de cosas. Y ahí, como ven, ponen los dos dedos, uno al lado del otro. Los otros 4 dedos están en el dorso, ¿sí? Nunca hay que hacer esto, nunca hay que comprimir, solamente es de arriba. Por eso es donde a veces, si tienen manos pequeñas, agárrenlo al costado del bebé. La idea era que esto esté libre, esté el muñeco acá y esto esté libre. Y hago esto. 1, 2, 3, y 1, y 2, y 3, ventilo. Y 1, y 2, y 3, ventilo. ¿Y qué me hace tener? ¿Espacio para qué es el I? Para que se llene, ¿no? Para que regrese la sangre al corazón, para que entre sangre al corazón. Por eso decimos I1, I2, I3, ¿no? I1, I2, I3. Doy tiempo a que se llene y eyecte, se llene y eyecte. Entonces, hacemos 1/3 aproximadamente del diámetro anteroposterior del pecho, ¿no? ¿Qué puede haber? ¿Qué complicaciones tiene el masaje en un recién nacido? El recién nacido es muy frágil, así que pues yo puedo lesionar las costillas. Y si lesiono las costillas pueden lesionar órganos internos. Puede lesionar al pulmón, puede lesionar al corazón, puede lesionar incluso al hígado, ¿no? Entonces, tener en cuenta la intensidad, ¿no?, que hay que medir de las compresiones de pecho. ¿Cuál es la frecuencia? I1, I2, I3. Acá eyecta, se llena, eyecta, se llena, eyecta, se llena y ventila. ¿Cuántas ventilaciones en esta cadencia hay en un minuto? 30. ¿Cuántas compresiones de pecho en un minuto? 90. Esa es la relación, que es diferente al otro, ¿no es cierto? Al otro, ¿cuánto me duraba el proceso de ventilación? 40, 60. ¿Y cada proceso? ¿2 segundos? Segundo y medio es lo mínimo para 40. Porque 60 entre 1.5, 40. Así que ahí sale medio segundo, insufla,
y 2 segundos exhala, ¿no? Exhala. Acá, ¿cuántos eventos hay en un minuto? 120, de los cuales 30 son ventilaciones y 90 son 60 son 90. compresiones, ¿o no? 90 compresiones. 30, 90 compresión, 120. ¿Cuánto dura el evento de ventilo? 1, 2, 3. 2 segundos. 2 segundos. O sea, sumamos medio segundo. Siempre la ventilación era medio segundo, inspiración. Y 1 segundo, ¿no? 2, 3, exhalación es segundo y medio. En este caso, estamos 2 segundos todo el proceso. Lo que hago. Ventilo, medio segundo. Y 1, y 2, y 3, segundo y medio. Medio segundo por cada acción. ¿Sí? ¿Me entienden? Medio segundo. O sea, no puede ir y decir como un adulto, ¿no? Y 1, y 2, y 3, ventilo. Y 1, y 2, y 3, ventilo. No me van a llegar. Entonces, ¿cuál es la cadencia? Por eso es donde digo, canten. Si lo van a hacer así, no coordinan. Entonces, la cadencia es y 1, y 2, y 3, ventilo. Y 1, y 2, y 3, ventilo. Y 1, y 2, y 3, ventilo. Eso es más o menos 2 segundos. Entonces, hay que ver la frecuencia, ¿no? No tiene que ser tan lento para tener esto. Entonces, 2 segundos me dura cada ciclo entre ventilación y compresiones de pecho. Para tener yo compresiones de pecho, ya hemos quedado que el tío tiene que estar 100%. Si sube más de 60, ahí recién me ajustan. Ya es más de 60 y que comienzan a hacer ventilación solo. Y con la ventilación solo ustedes van viendo cuál es su rango de saturación. ¿Cuál es su rango de saturación? Su objetivo de saturación. 85, 95. 85-95. ¿Qué quiere decir? Si por ahí ustedes están con 100% de oxígeno, están en ventilación y compresiones, terminan la compresión y está ya con buena saturación, probablemente la frecuencia cardíaca esté más de 60. ¿Qué es lo que hacen? Comienzan a bajar la concentración de oxígeno. Si está más de 60, ustedes lo que van a hacer, quedarse con ventilación a presión positiva y comenzar a bajar la concentración de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo hacemos ventilación más masaje? 1 minuto, ¿no? O 60 segundos. No es 30 segundos, acá es 60 segundos de ventilación más masaje, antes de controlar la frecuencia cardíaca. Entonces es más largo, ¿no? El proceso. Después de 1 minuto, ustedes dicen frecuencia cardíaca. Si no está monitorizado, lo van a tener que auscultar, ¿sí? Pero si lo tienen con un oxímetro, el oxímetro les va a dar la frecuencia cardíaca. Y no tienen necesidad de estar parando la ventilación durante... ¿Cuánto tiempo paro la ventilación para que escuchen la frecuencia cardíaca? 6 segundos. En el caso que esté con un monitor, ahí ya tenemos la frecuencia cardíaca. Si después de 1 minuto de ventilación más masaje, la frecuencia cardíaca está más de 60, ¿qué hacen? Solamente PPP y comienzan a bajar el oxígeno de acuerdo a demanda. ¿La demanda quién les va a dar? El oxígeno, la saturación.
Entonces, si al revés, la frecuencia cardíaca está menos de 60, después de un minuto, después de un minuto de ventilación más masaje, la frecuencia cardíaca está menos de 60 por minuto. Entonces, evalúen si hay alguna falla, la calidad de reanimación. Si no, después de un minuto, ¿qué es lo que van a decidir? Adrenalina. ¿Sí? Si se dan cuenta, no es que voy a seguir todo el tiempo con ventilación más masaje. Estoy dando un minuto. Después de un minuto, ustedes deciden. Pero tenemos que avanzar, tenemos que sacar lo más rápido posible ese niño del paro, ¿no? Entonces pasamos a adrenalina, a la medicación. Los medicamentos que utilizamos son pocos. La adrenalina, ¿cuál es el fin? Contrae los vasos y la frecuencia. La adrenalina o epinefrina, que es lo mismo, tiene un efecto alfa y beta adrenérgico, ¿no es cierto? ¿Sabrán lo que es eso o no? Sí. ¿Sí? El alfa vasoconstruye y el beta aumenta la Entonces, bajo esos efectos, nosotros vamos a utilizar la adrenalina, ¿sí? Con ese fin, con ese objeto. Pero también hay otros medicamentos que podemos utilizar que vamos a ver enseguida. Entonces, el objetivo de conocer el uso de adrenalina es saber cuándo, que ya lo sabemos, ¿no es cierto? Después de 60 segundos de ventilación más masaje, cuando la frecuencia cardíaca está menos, persiste menos de 60. ¿Cómo administrar? Lo vamos a ver ahora. Cuándo administrar expansor de volumen, porque hay casos que no me responden a la adrenalina, ¿no? Y lo que pasa es que el niño está en un shock hipovolémico. ¿Qué hacer si no mejora? Porque algo hay que hacer, ¿no? Seguimos con eso. Cómo introducir un catéter venoso umbilical y cómo insertar una intraósea. Pocas veces he hecho esto, personalmente, cuando el niño está ya en mucho shock y nadie, ni yo, ni nadie, ni la enfermera puede tener acceso a una vena. ¿Por qué? Porque a veces se cayó el ombligo, o el ombligo pues se ha hecho una falsa vía. ¿Qué pasa en un shock? Están colapsados los vasos, encuentren pues una vía permeable, no se puede. Pues a veces he utilizado eso con una aguja número 18 o 16, perpendicularmente hacia la tibia, ¿no? En la parte superior, 1 centímetro por debajo de la tuberosidad tibial. Y por ahí hemos metido cloruro y el niño ha salido. Y cuando ya se expande, ya tienen vena para canalizar, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿dónde ya estamos? Acá abajo estamos. Requerimientos: 1 a 3 por cada 1000 nacidos de término y prematuros tardíos. Estamos hablando de reanimación. Porque en la UCI, si saco incidencia, sí, yo utilizo más veces, más frecuentemente en las unidades de cuidados intensivos neonatales, porque hay niños de riesgo, hay niños en ventilador que me hacen paros muy seguido. Pero en reanimación 1 a 3 por cada 1000. Como se dan cuenta, no es frecuente que yo llegue. La mayoría de niños me debe salir con solamente ventilación. Pocos niños, más masajes, rara vez puedo utilizar una adrenalina. Pero ustedes no saben. Como siempre le digo, si yo tengo de 0 a 100
y me dicen que la incidencia es 5% de un problema, yo digo, de repente a mí me voy a seleccionar pacientes sin riesgo, que no hay problema. ¿Y qué tal si me toca por mala suerte el primero? Y al otro le toca el último. ¿No? No sabes. A veces no sabemos cuándo se nos van a complicar. Por eso, por más que evaluemos bien a la gestante y sepamos que no tiene riesgos, en el momento del parto, en el intraparto, se presentan los problemas. Por eso es donde tienen que estar preparados para todo. Entonces, es un vasoconstrictor periférico, ¿no? Pero también aumenta la frecuencia cardíaca y las fuerzas de contracción. ¿Qué vías? ¿Por dónde puedo meter adrenalina? ¿Por vena umbilical? O pues si tendría una vía periférica que es difícil que tan rápido alguien me venga y me trate de cateterizar cuando el niño está con colapso vascular. Entonces la vena umbilical sí, pues fácil, es grande, ¿no? La vena umbilical. Vía intraósea o por instilación endotraqueal. ¿Cuál es el más común? Vena umbilical. Entonces, ¿cuándo? Después de todo lo que hemos pasado. Después de 30 segundos de ventilación a presión positiva, ¿cierto? Que movía el pecho después de corregir, ¿sí? Porque el primero, cuando ustedes evalúan frecuencia cardíaca, ¿después de cuántos segundos evalúan? El primero 15. El primero. 15. 15, ¿no es cierto? Cuando ustedes recién empiezan a ventilar, 15 segundos. son 15 segundos. Sí. Entonces, después de 15 segundos de empezar la ventilación, ustedes me van a contar frecuencia cardíaca. Y después, 6. 30 segundos para corregir. Sí, sí. ¿No? Los últimos 30 segundos para antes de pasar, tienen que ser 30 segundos de ventilación que mueva el pecho. ¿No? Así dice la guía, ¿no es cierto? 30 segundos de ventilación que mueva el pecho con frecuencia cardíaca menor de 60, recién paso a ventilación a presión positiva. ¿Los 15 segundos tiene que llegar a más de 100 o simplemente tiene que haber una elevación y ya los 30 tienen que subir a 100? No sabes, puede estar menos de 60. ¿Qué pasa? Les pongo el caso. Tengo un niño que después del nacimiento y de pasos iniciales la frecuencia cardíaca, no respira. ¿Qué hace? Ventilación a presión positiva. Presión Positiva. positiva. Muy bien. Después de 15 segundos de ventilación a presión positiva, la frecuencia cardíaca está 5 en 6 segundos. ¿Qué hace? Maniobras correctas. Pasos correctivos. ¿Te estás dando cuenta? No estoy haciendo por lo que esté menos de 60 de ventilación avanzada. Tengo que pasar por los pasos correctivos. Pero antes de pasar a ventilación, ¿qué yo necesito? 30 segundos de ventilación a presión positivo que mueva el pecho y que la frecuencia cardíaca esté menos de 60, ¿no? Y después yo hago los 60 segundos de ventilación a presión positiva más compresiones torácicas con oxígeno al 100% y preferentemente intubado, y que la frecuencia cardíaca esté menos de 60. Ahí utilizo. Yo tengo pasos. Primero, ventilación a presión positiva. Segundo, pasos correctivos. Tercero, Vía alterna. que haya frecuencia cardíaca menor de 60 después de 30 segundos de ventilación efectiva que mueve el pecho.
¿Sí? ¿Está entendiendo? Y ahí recién paso a ventilación más. Con las otras consideraciones, preferentemente intubado, oxígeno al 100%. Pero siempre ventilación, 30 segundos de ventilación efectiva que mueva el pecho. No se olviden de eso. ¿Qué pasa si no mueve el pecho? Sigo hasta. Siguen bebiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no mueve el pecho? Han intubado, es lo último quizás, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué no mueve el pecho si está intubado? Está mal intubado. ¿No? Porque eso puede hacer, que no esté intubado, que hayan intubado y están ventilando esófago. No va a subir con la saturación, va a bajarse la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Cualquier cosa interrumpa, ¿no? No es problema, cuando hablemos de secuencia. ¿Sí? Entonces, ponemos adrenalina. Pero la adrenalina no se pone pura, ¿no? ¿O sí? No. ¿La adrenalina se pone pura endovenoso? En ningún caso. Siempre tiene que ser diluida, si es endovenoso. ¿Cuándo se puede poner pura? Shocks. Puro le pongo. Ustedes pueden salvar la vida, ¿no? Emergencia. En shock anafiláctico. ¿Cuánto le pones? Ponte que me veas hoy. Cuidado, perdón. Ponte que me veas hoy. Mi profesor está en shock anafiláctico. Se me hinchaba así de edema de glotis, ¿no? Soy alérgico al maní. ¿Cuánto me pones? Lo voy a salvar. ¿Dónde está mi adrenalina? Vale, déjame. 1 miligramo, ¿no? ¿Ah? 1 miligramo. ¿Toda la ampolla me lo pones? No, 0.01 por kilo máximo. 0.5. 0.5. Vía subcutáneo. Oye, ahí me salva. O sea, es 0.01 por kilo. Pero máximo, hay un máximo, no multipliquen todo. Hay un 50 kilos ya. Después de 50, entonces es igual. Es igual que los pediatras utilizamos mucho miligramos por kilo de peso, ¿no es cierto? Eso es hasta un determinado peso. Porque después ya se sobrepasa la dosis del adulto. No es la idea. Entonces, la adrenalina, la dosis recomendada es 0.1 miligramo por mililitro. ¿Pero de qué? De una concentración en 10.000. ¿Cómo viene la adrenalina? Un miligramo, un mililitro. Por lo tanto es 1 gramo, 1 litro, o 1000 mililitros. ¿No es cierto? ¿Es lo mismo? Muy bien. Entonces, por eso es, ustedes entonces de ahí deducen, si es 1 gramo en 1 litro o 1000 mililitros, pero yo no necesito 1 en 10.000. ¿Qué significa? Que necesito 1 gramo en 10 litros. Por lo tanto, si yo tengo 1 litro de adrenalina, ¿cuántos litros le tengo que agregar? ¿10 o 9? 9, porque si le agregas 10 ya sería 11. Ya no es la concentración. Entonces le agrego 9 litros de diluyente. ¿Sí? Entonces, ¿la adrenalina en qué viene? 1 miligramo, 1 mililitro. Cargo en mi jeringa de 10 mililitros. ¿Y a cuánto lo diluyo? En 9 de cloruro de sodio, de suero fisiológico. Y ya tengo 1 en 10.000. ¿Me entiende?
Igual lo puedo hacer en la jeringa de tuberculina. ¿Cuánto jalaría de la ampolla? 0,1. Y lo completo con 0,9 de cloruro de sodio. Igual tengo una solución 1 en 10.000. ¿Sí? Entonces, la concentración recomendada es 1 en 10.000. Endovenoso o intraósea o endotraqueal, ¿no? ¿Cómo lo preparamos? Jeringa de 1 mililitro, 0,1 más 0,9 de agua o solución salina. O mejor, preparen toda la ampolla, porque una vez que la rompan, esa ampolla no la pueden guardar para un siguiente caso que no saben cuándo tendrán, ¿no es cierto? Entonces, preparen toda la ampolla. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Una jeringa de 10 mililitros. Entonces, de eso comenzamos con 1 mililitro y lo rellenamos con 9 de agua destilada o cloruro de sodio, suero fisiológico. Ya tienen ahí 10 mililitros de una solución 1 en 10.000. Y de ahí ustedes sacan. Y siempre esa jeringuita hay que rotularla. Y hay que ponerle ahí, esto es adrenalina 1 en 10.000. Luego es para pues le pego a un costado. Para que todo, y eso muchas veces lo tenemos antes. ¿Por qué lo tengo antes? Yo prefiero perder una ampolla de adrenalina que estar perdiendo el tiempo en que donde consiguen la adrenalina y prepárenme en ese momento. Cuando yo le digo, póngale adrenalina, porque esto es un proceso dinámico, rápido, ¿no? Y ustedes no pueden estar perdiendo tiempo. Así que si esperan un asfixiado severo, esos que les diga, hoy hay bradicardia persistente que no mejora con todas las maniobras de reanimación, ¿no? Entonces, ustedes preferible pierdan esa ampolla, toda la ampolla, la preparen, si la utilizan, la utilizan. Si no la utilizan, pues la desechan. No hay problema. Entonces, recomendada de esta solución, o sea, de lo que ya tienen. 0,1 a 0,3. Si yo les digo, tengo un niño de 3,5 kilos, ¿cuánto le corresponde mínimo y máximo? De 0,35 a sin multiplicar, usted en la cabeza nomás, a 1,05, ¿no es cierto? Entonces, ¿les alcanza toda la jeringuita? Sí, les alcanza. 1 mililitro, y le ponen todo el mililitro. Tengo un niño de 1,7 kilos que está reanimando. ¿Cuál es la dosis mínima? 1,7, 0,17 será, ¿no? No es 1,7, es 0,17 a 0,54. Ya está aprendiendo a multiplicar rápido. 0,54 mililitros, ¿no? Entonces le pueden poner medio mililitro y la velocidad es rápida. ¿Cuándo varía la dosis? Si voy a utilizar endotraqueal. Porque la absorción va a ser más lenta, ¿cierto? No es igual que vaya de frente a la vena. Por lo tanto, necesito dosis más alta porque no todo esto se va a absorber. En cambio, el otro ya va directo. Este no. Entonces, la dosis con vía endotraqueal es de 0,5 a 1 mililitros de esto, pero ustedes ya tienen su jeringa de 10 mililitros. Póngase que ustedes han decidido, no, hay que ponerle uno, tiene 3 kilos, ¿cuántos mililitros? 3 mililitros sacan el que están con tubo, ¿no es cierto? Porque hay que ponerle por el tubo endotraqueal. Y por ahí le inyectan, y después, ¿qué viene por atrás? El ventilador, que va a distribuir la presión de ventilación hacia todo el pulmón. ¿Y qué va a hacer en el pulmón? Se va a absorber, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no se va a absorber todo, por eso es donde la dosis en este caso es muy diferente al endovenoso directo, ¿no? Acá es de 0,5 a 1 mililitro por kilo, solamente en casos de administración endotraqueal. Cuando yo administro por
por el catéter umbilical, si yo utilizo, por ejemplo, 0.6 mililitros que le van a poner ese bebé, esos 0.6, como es poco volumen, probablemente se vaya a quedar, ¿no es cierto? Se queda en el tubo. Si no me doy cuenta de eso, ya le puse. Y sigo y no mejora porque la adrenalina no llegó al torrente sanguíneo. ¿Qué me tienen que hacer? Poner cloruro. Ponerle 1 mililitro de solución salina por atrás. Empujen la adrenalina para que llegue al torrente sanguíneo. Si tengo un catéter corto, si tengo un catéter largo, en cuanto sea 1.5 o 2 mililitros, ¿qué se preocupan por inyectarle 1 mililitro más de cloruro de sodio? No hay problema, ¿no? Pero tienen que empujar la adrenalina porque se queda en el catéter umbilical, ¿sí? Entonces siempre hay que cebar, ¿no? Hay que aumentar. ¿Qué debe ocurrir? Que más o menos dentro de los 30 segundos siguientes, generalmente, debe empezar a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces espero. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos unos 3 minutos. Si no ha mejorado, en todo este proceso, cuando yo puse la adrenalina, seguimos con la ventilación y el masaje. Ojo, este es un adicional que mi segundo ayudante me está haciendo. Entonces, si no responde a una primera, yo puedo cada 3 a 5 minutos ir aumentando mientras esté con frecuencia cardíaca. Y sigo ventilando, sigo haciendo masaje. ¿Qué más pueden hacer ahí si no responde? Algo muy importante, pidan ayuda. Siempre pedir ayuda, vea dónde hay alguien que esté, de repente yo estoy acá y tengo un experto por ahí, o en el centro de salud, ustedes están de médicos Serum, ahí en ese centro hay un parto, el jefe está en su casa, está en su domicilio, ¿no? Mandan a llamar, lo llaman. Siempre hay que pedir ayuda. ¿Qué otra cosa? Si no mejora, si estoy haciendo todo bien, consideremos la posibilidad de que haya un shock hipovolémico. ¿Cómo reconocen un shock hipovolémico? Perfusión. Mala perfusión, ¿ya? Por lo tanto, a ese bebé se le ve pálido. ¿Qué otra cosa? Llenado capilar lento, más de 3 segundos o 5 segundos. Yo el punto de corte es 3. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo está esto? Débil, ¿no? Amplitud baja, pulsos filiformes, ¿no? Apenas que se escuchen. Generalmente a veces están todos colapsados, ¿no? Que a veces no se puede tener eso, pero los pulsos generalmente son débiles, ¿no? Entonces, cuando consideramos un expansor de volumen, si tengo una hemorragia, tengo el antecedente, ¿no? Una hemorragia materno-fetal aguda, que no responda a pasos de reanimación o que tenga signos de shock. Un expansor de volumen puede ser, ¿qué cosa? Cloruro de sodio. Puede ser sangre, ¿no? Si tendría sangre en ese momento, pero poco probable que se tenga sangre en ese momento. ¿Qué otra cosa? Un cloruro de sodio, que es lo más común. ¿Qué otra cosa podrían para expansor? Lactato Ringer también, aunque el sodio no es de 154 por litro como el cloruro de sodio, sino 135, ¿no? O 135. Entonces, signos de hipovolemia, lo que me han dicho, palidez, ¿no? Pulso débil, y que haya una buena frecuencia cardíaca, pero no hay buen pulso.
respuesta pobre a los esfuerzos de reanimación. Y la presión, pues por algo está en shock, ¿no? O tiene que ser que la presión baja presión arterial. Entonces, dentro de todos los expansores de volumen, ¿cuál es el que más vamos a utilizar? Cloruro de sodio al 0.9%. Por ahí, si estarían en un hospital, posteriormente de poner el cloruro, probablemente puedan utilizar un paquete globular. Si no hay prueba cruzada, si habría una sangre O negativo, eso no necesita prueba cruzada. De frente, normal, todos aceptan al O negativo. Dosis, 10 mililitros por kilo, dosis inicial. Si no responde, se le puede agregar otro bolo de 10 mililitros por kilo más. Intraósea también es una vía en las cuales hemos hecho resucitación. Si no encontramos una vía periférica o umbilical o central. ¿Cuánto tiempo continúa con la reanimación? Ausencia, frecuencia cardíaca a los 10 minutos, que ahora ha aumentado a los 20 minutos ha aumentado. En realidad es largo, ¿no? Es 20 minutos sin frecuencia cardíaca. Y seguimos ahí luchando. Siempre hay que hablar con los familiares. Bueno, considerar hipotermia selectiva, que no lo tenemos en general en todo el Perú, que yo sepa, en ningún hospital me tiene hipotermia selectiva para evitar el daño cerebral. El riesgo aceptado de morbilidad por los familiares. Entonces, hablar con los familiares. Que los familiares estén involucrados en el proceso y que también decidan sobre el dejar a ese bebé que ya no hay frecuencia cardíaca, ¿no? Bradicardia prolongada sin mejoría, por ahí siempre está con 20 o 30 latidos por minuto, pero ya estoy igual, los 20 minutos y no responde. Igual, eso hay que hablarlo con los familiares, ¿no? Muchos familiares en su desesperación les van a decir, no doctor, yo quiero que continúe hasta donde pueda. Porque hay bebés deseados, hay bebés muchas veces que con mucho esfuerzo lo han concebido. Me refiero no a ese esfuerzo. De fertilización in vitro, de que ha habido fracasos ya anteriores, a eso nos refiero. Sí. En el caso de que, bueno, se pasó aquí, el libro menciona que tenemos que tener una comunicación constante con los padres. Son 4 personas que están encargadas de la alimentación. ¿Una persona extra es la que conversa o quién de los que están participando en el proceso de alimentación es el que conversa con los padres? Cuando ya es la reanimación prolongada, tiene que haber alguna persona que entre a los padres. No solamente que comunique, sino que entre y se le explique como un bebé todo lo que se está haciendo. Y eso está dentro de lo que es ética en neonatología. La ética te dice que debemos hacer beneficencia, ¿cierto? Que tenemos que tener. Pero también te dice no maleficencia. Tú le tienes que explicar que ese niño ya con tanto tiempo
probablemente no, el cerebro no funcione. Y que puede salir con un niño con parálisis cerebral o con retraso mental severo, profundo. Entonces hay que explicarles a ese tipo de acciones. Pero el papá tiene que saber qué es lo que tuvo antes de, cómo hemos recibido al bebé y qué es lo que estamos haciendo por el bebé. Tienen que ser transparentes. ¿Para qué? ¿Qué tratamos de ser? Humanos. Para ser empático. Primero tratemos de ser empáticos. ¿Sí? ¿Qué es la empatía? Ponerse en los zapatos del otro. ¿Sí? Esa es la empatía. Segundo, que ellos acepten el caso y que sean resilientes. ¿No? La resiliencia, ¿qué es? ¿Y cómo afrontas? ¿Cómo superas? Se te murió tu perrito, es lo máximo que estaba en la casa. Se te viene el mundo, para muchas personas se les viene el mundo abajo. Estoy poniendo un ejemplo básico. Entonces la resiliencia es eso, ¿cómo afrontas? ¿Cómo afrontamos la pérdida? Te chotearon el fin de semana. Tú ya pensabas que te ibas a casar. ¿Cómo afrontas eso? Esos momentos, ¿no? Y para eso muchas veces necesitamos ayuda, ¿no es cierto? El acceso intravascular. ¿Qué necesitamos? Un cateterismo, ¿cierto? Todos sabemos que hay un conducto venoso después de la vena umbilical. ¿El conducto venoso hacia dónde va? Hacia arriba. Cuando yo introduzco 3 o 4 centímetros nomás y puedo aspirar sangre, es suficiente, porque lo único que yo voy a poner es líquido. ¿Sí? Si yo quiero ya un acceso permanente, ¿a dónde iría? A vena cava. No que se quede acá, sino que vaya a vena cava. Entonces yo puedo poner un catéter umbilical en vena que sea solamente al conducto venoso, o ponerlo vía central que esté en vena cava. Pero para que estar en vena cava ya tiene que estar a nivel del diafragma, por lo menos, ¿no? Para que esté bien puesto. Utilizar un catéter de 3,5 a 5 French, dependiendo, prematuritos bien pequeñitos, utilizamos el de 3,5 French, que es una medida del diámetro interno del catéter, y hasta 5 hay, o hasta que haya flujo de sangre, ¿no? Y ahí amarramos con un ligador e introducimos el volumen indicado. Entonces esto se hace siempre con una técnica aséptica, con guantes, campos, hacer previa, ¿cómo daríamos el informe? Previa asepsia y antisepsia. ¿Qué es asepsia? ¿Qué es antisepsia? Asepsia. ¿Sobre qué? ¿De qué estamos hablando en asepsia? Antes de
ese está acá, está burlando. ¿Ah? ¿Cómo que no? ¿En bioseguridad hemos visto? No está bien, ¿qué digo? ¿Quién te está hablando de eso? Te estoy hablando de bioseguridad. Previa a asepsia y antisepsia yo voy a hacer cualquier procedimiento. Asepsia. Descontaminación de objetos y antisepsia de contaminación de seres vivos. En seres vivos, ¿no? Por lo tanto, tengo que utilizar previa asepsia y antisepsia elementos, por ejemplo, campos estériles, instrumental estéril, antisepsia. Tengo Limpias adentro. que hacer una desinfección, ¿no? De la superficie donde yo voy a. Cuando hacen una cesárea, ¿han visto? ¿Ya? ¿Algunos? ¿Cesárea? Viene el cirujano así, ¿no? Le pone su mandil, le pone sus guantes, la instrumentista pone un campo estéril, donde pone su instrumental. Eso es asepsia. Y antisepsia, viene el ayudante del cirujano y con su yodo povidona y se pinta, ¿no? Esa pinta. Entonces nosotros vamos a desinfectar acá. ¿Con qué desinfectamos? Con Alcohol. Con alcohol al 70%. Ponemos un campito, muchas veces. ¿Cuál es el campito? Este azul. ¿Sí? Este azul, un huequito al centro. Y actuamos sobre eso. Entonces, previa asepsia y antisepsia, vamos a cateterizar con guantes, lógicamente todo, la vena umbilical, ¿no? Al final del catéter hay que poner una jeringa con una llave de triple vía, ¿no? La llave me permite cerrar o abrir el catéter umbilical. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un ligador en la base. Una vez que hemos introducido, lo ajustamos, colocamos el catéter por la vena hasta que salga sangre o hasta que yo con la jeringa pues abra y salga sangre, ¿no? Entonces introdujimos el catéter más o menos 2 a 4 centímetros, ¿no? Hasta obtener flujo de sangre. Ojo que este no es un catéter venoso central. Ya les he dicho, catéter venoso, ¿hasta dónde iría? Hasta la vena cava. Ese sería catéter venoso central. Algunas veces, como le digo, rara vez yo he utilizado cuando el niño está muy colapsado y no hemos podido tener una vía periférica, poner una aguja intraósea, ¿no? Entonces se localiza todos, por ejemplo, agárrense la tibia, ¿sí? Y en la parte interna van a encontrar una tuberosidad, ¿sí? O en la parte media ahí, ¿sí? Hay una tuberosidad debajo de la rótula. A la parte interna hay una tabla, que es la tabla tibial. Sí. 2 centímetros por debajo de la tuberosidad, fijan a la mitad de la tabla y ese es el sitio de punción. Entonces lo que se hace es girando, ¿no? Como un trócar, hasta que encuentren una resistencia y de repente con trócar, ¡clac!, encuentran un vacío. O sea, es como que se hundió, es como cuando... ¿Alguien ha taladrado en su casa? ¿No? Ya. A veces el ladrillo es hueco, ¿no es cierto? De repente están taladrando, igualito siempre. Y ya llegaron a la médula. A algunos no les gusta porque es perforar una galletita dura, porque es bien blando el hueso, se presiona. Entonces, movimientos siempre giratorios, ¿no? Aseguramos la aguja con esparadrapo igual limpio, ¿no? Conectamos la infusión
y observamos en todo el proceso de introducción de los líquidos. ¿Qué puede pasar? Supongo que en cirugía puede ocurrir un síndrome compartimental. ¿Qué pasa? Se hincha. No hay un buen flujo. Y si hay eso, tienen que suspender. Muy bien, lo hemos sacado ya al niño. Entonces, el 100% de niños hemos reanimado. ¿Qué vamos a reanimar? Siempre alguien se nos va a morir. No llega al 100%. Pero ¿qué hacemos con todos los que la mayoría, pues, que hemos sacado del proceso de reanimación con éxito? Pues tenemos que seguir observando. Y esos son los cuidados por reanimación. En el apoyo ventilatorio continuado, en el monitoreo. ¿Qué vamos a monitorizar? Respiración, frecuencia cardíaca, saturación. Y ustedes, les he puesto acá porque ustedes probablemente, si es una reanimación prolongada por una asfixia severa, ¿qué van a hacer? Lo van a referir. Porque estos niños hay que ponerles un endovenoso y referirlos. Si es uno de corta duración, que ha nacido en apnea primaria, que al minuto, 2 minutos estaba gritando, obsérvenlo y normal, no tienen que reanimar. ¿A quiénes me van a referir? A los de reanimación prolongada, a los que me han llegado casi a masaje, por ahí, ¿no? Por lo menos. Entonces, coordinar con las oficinas de referencia de su red, que coordine con los diferentes hospitales, que pueden ser hospitales provinciales, si están a nivel de algún centro de salud, por ejemplo, de Quillabamba, ustedes no me van a referir a Cusco, ustedes van a referir a Quillabamba, ¿no? Y Quillabamba verá si lo refiere a Cusco o ellos están en la capacidad y competencia de atender. Igual con el hospital de Sicuani. Siempre va a haber problemas, ¿no? Sobre todo a nivel neurológico en los niños que tengan reanimación prolongada. Entonces yo tengo lo más probable una encefalopatía hipóxico isquémica en esos prolongados, no en los leves, ¿no? Entonces hay que monitorizarlos, hay que evaluarlos, hay un test para evaluar, ¿no es cierto? En asfixia perinatal, ¿se acuerdan? Hemos hablado del test. ¿Qué se llamaba? Sarnat, ¿no? De Sarnat. A nivel respiratorio, vean cómo está respirando bien, está saturando, no hay signos de neumotórax o de neumonía. A nivel cardiovascular hay que seguir evaluando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, si hay signos de acidosis, hipertensión pulmonar. En la mañana, por ejemplo, vi a un niño que ha ingresado ayer. Un niño que viene con 23% de pérdida de peso. ¿Se imagina lo que es 23% de pérdida de peso? Casi la cuarta parte. Y viene con dextrosa. Y viene de la zona de Sicuán, de por ahí, en la provincia. Y viene con dextrosa, pura. Y eso al siguiente semana, que vamos a empezar con todo el proceso de referencias e hidratación, ustedes no me van a hacer eso. Eso sí es una iatrogenia. Porque un niño que se ha deshidratado por falta de leche materna tiene una deshidratación hipernatrémica.
Se le tomó su pH y 7.1, o sea, acidótico. Su respiración, sin tener patología pulmonar, pero ¿por qué era? Compensatoria, ¿no? La respiración rápida en acidosis es compensatoria. Entonces, con bicarbonato en 5, debería estar más de 16, 22 lo normal. Entonces está con el bicarbonato abajo también. Entonces han hecho mal el proceso de referencia, y eso es algo importante que tienen que hacer ustedes. Si requiere algún monitoreo renal, igual, si pueden tener en el laboratorio dosificación de, ¿qué cosa? Función renal. Urea, creatinina. Renal, urea y creatinina. A nivel hepático, transaminasas, ¿no? TGO, TGP. A nivel gastrointestinal, miren si hay vómitos, distensión, hemorragias gastrointestinales, ¿no? Si hay intolerancia posteriormente. A nivel metabólico, ¿qué harán? Pues hipocalcemia, hipoglicemia, alteración del sodio, del potasio alto por hemólisis que pueda hacer, ¿no? Otros, anemia, trombocitopenias, coagulación intravascular diseminada, hipotonía, todo lo clásico de una asfixia perinatal severa, ¿no? Porque había a veces reanimación prolongada. Entonces le hacemos todo un seguimiento, pero el prematuro tiene condiciones diferentes. Y a veces la reanimación en el prematuro es un poquito más delicada, por condiciones propias del prematuro. La piel es fina, les hacemos daño, ¿no? Escaso tejido celular, hacen hipotermia, ¿no? Gran superficie corporal en relación al peso, ya sabemos que tiene más superficie en relación al peso, por lo tanto tiene mayores pérdidas insensibles. Músculos torácicos débiles, de por sí, por eso es donde, si 10% del total de recién nacidos nace deprimido, 30% de los prematuros nace deprimido. Entonces, ahí tenemos que intervenir. Tiene pulmones inmaduros, tiene todos los tejidos inmaduros, ¿no? Y por lo tanto, si hay una inmadurez de tejidos en forma general, el oxígeno o el metabolismo del oxígeno o los radicales libres producidos por el oxígeno hacen procesos inflamatorios a todo nivel, con daño. ¿Cuál es el otro problema en prematuros? Si hay signos de corioamionitis. Un prematuro con signos de corioamionitis generalmente tiene lesiones, no solamente con una sepsis, sino con daño a veces a nivel cerebral también. Sus vasos cerebrales son frágiles. Una de las cosas que mejora, por ejemplo, eso es el uso del magnesio prenatal en prematuro. Igual como es las corticoides prenatales, también el sulfato de magnesio se debe poner en un parto prematuro, sobre todo menores de 32 semanas o menores de 1500. ¿Qué hace el magnesio? Mejora la maduración de los vasos sanguíneos a nivel cerebral. Entonces, ¿qué me evita? Hemorragias a nivel cerebral. Y todas las reservas metabólicas, sea de glucosa y calcio, lógicamente que no los tiene muy bien almacenados, por lo tanto tienen tendencia a hacer trastornos metabólicos. En prematuros siempre tenemos que estar preparados.
No en todos los prematuros, ¿no? Pero en los prematuros sobre todo severos. Una bolsa de polietileno, ¿no? ¿Cierto? Para evitar las pérdidas insensibles, para mejorar su clima. En menores de 32 semanas o 1500 gramos. Todos ellos deberían recibirlo en bolsita. Tener un mezclador de oxígeno en lo posible, pero no lo tenemos, pero a veces ni en los hospitales, en todos los sitios. Lo tenemos en hospitalización, sí, pero a veces fuera de hospitalización o en sala común no lo tenemos. Y va directo el oxígeno. Y es un oxígeno 100%. Y hemos quedado que empezamos bajo y como poco a poco, de acuerdo a necesidad o a saturación, voy a aumentar la saturación o la concentración de oxígeno. Tener en menores de 1500 o menores de 32 semanas, tener un CPAP a la mano. Un CPAP precoz desde el momento de nacimiento, pues me evita que ese niño llegue a complicarse mucho o llegue a ventilación mecánica. Tengo que tener tubos, tengo que tener laringoscopios, hojas de laringoscopios para prematuros, tubos para prematuros, mascaritas para prematuros, porque les puedo provocar daños si es muy grande y aprieto otras estructuras. El surfactante está indicado en menos de 30 semanas, en algunos guías está menos de 28 semanas y en otras guías, de acuerdo a cómo hayan avanzado en la sobrevivencia de niños, está en menos de 26 semanas. Incubadoras para el traslado. Nosotros conversábamos en el servicio y le digo, ¿en qué estamos? Nosotros ya superamos lo de 28 semanas, o sea, mayor de 28 semanas o mayor de 1000 gramos, pues hace tiempo que sí les podemos asegurar que puede vivir, en la mayoría, ¿no es cierto? Y ahora estamos entre las 26 y las 28. 26 a 28 semanas, que son los niños de 750 a 1000 gramos. Y ya tenemos también experiencia y sobrevivencia en esos niños, pero no en niños menores de 26. Entonces nosotros como hospital incluso 3.1 podríamos decir, ¿sabes qué? Yo no manejo o no tengo sobrevivencia en niños menores de 26 semanas. ¿Y a dónde se debe ir? Que se vaya a Lima, ¿no? A ver al Instituto Materno Perinatal, alguien que tenga ya más experiencia en el manejo y que tenga más tasas de sobrevivencia en menores de 750 gramos, ¿no? O sea, siempre hay que reconocer las limitantes que tenemos. Si respira ese prematuro, como les digo, sobre todo los menores de 1500, es mejor ponerle este aparatito, que es un modificador, y una presión con un blender, que es un mezclador de gases, y ponerle a la naricita, ¿no? Presión constante. Eso es el CPAP. Generalmente usamos el CPAP artesanal y después el CPAP normal. Estos equipos nosotros los tenemos en hospitalización, pero esto ustedes no lo tienen en un centro de salud. Entonces al menos aprendan a utilizar un CPAP artesanal con todas las complicaciones también que puedan tener, pero es mejor que no utilizar una presión en vías aéreas. Entonces, sí hay condiciones que lo podemos tener en el hospital, pero que ustedes no lo van a tener, ¿no? No van a poder tener un dispositivo a veces que les dé PEP, no van a tener un mezclador de gases, no van a tener surfactante, y lo que sí tienen es oxígeno. Entonces sí tienen un oxígeno, que es un gas, y con eso pueden hacer un CPAP para el traslado de ese niño, ¿no? ¿Cómo disminuimos la posibilidad de un daño neurológico? Un prematuro no es igual que un niño eterno, ya les he dicho, no hay que sacudirlo, nada,
hay que manipularlo con delicadeza, ¿no? Y no colocar las piernas a altura superior a la cabeza. ¿Por qué? Hay que ponerlo así. No hay que ponerlo así. Me aumenta la presión a nivel cerebral. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué pasa con los vasos cerebrales? ¿Cómo están? Son inmaduros, son frágiles. Por lo tanto, me pueden provocar una hemorragia intracraneal, ¿no? Igual, hay que evitar el exceso de presión en la ventilación, porque sus pulmoncitos son chiquitos. ¿Cuál es el volumen tidal? ¿Sabes lo que es volumen tidal? La cantidad de volumen de aire que entra en cada respiración. ¿Cuánto es eso? 5 mililitros por kilo. Por lo tanto, no es lo mismo apretar en la ambupa un niño a término que si tengo un niño de 3,500, ¿cuánto será? 5, ¿cuánto le sigue? 5 por 3.5, 17.5 mililitros, ¿cierto? A que yo tenga un niño de 1 kilo. ¿Y cuántos mililitros le voy a dar? 5. Entonces, es diferente la apretada del bambú en un niño grande que un niño prematuro. Entonces hay que hacerlo con delicadeza, hay que tener mucho cuidado con la ventilación e incluso con el CPAP, ¿no? Hacer oximetría, haga análisis de gases arteriales, ¿no? Para ver cómo está el pH, la presión arterial de oxígeno, de CO2. Y por el mismo motivo, les digo de la fragilidad, hay que tener cuidado con los líquidos. No hay que ponerle rápidamente, porque puede aumentar bruscamente la presión y producir igual hemorragias. Entonces hay que darles lentos, ¿no? Los líquidos. Así esté en shock. El control de temperatura, ya sabemos que puede demorar horas en regular la temperatura, sobre todo un prematuro, ¿no? El control de la glucosa, pues no tiene reservas de glucógeno, ahí vamos a tener problemas. Y el control de las apneas, que por su misma inmadurez del centro respiratorio, que está a nivel del tronco, pues va a tener apneas de recién nacido. Acá ya no estamos hablando de apnea al nacer, se dan cuenta, ¿no es cierto? Estamos hablando de un niño que ya respiró y que deje de respirar. Y ahí, en este caso, sí aplica el hecho de los 20 segundos, ¿sí? Cese de respiraciones por más de 20 segundos, acompañado de bradicardia, ¿no? Que viene en este caso. Algunas otras consideraciones que hacen si hay neumotórax. ¿Cómo reconocen que haya neumotórax? ¿Sí? ¿No mejora con la reanimación? Si hay signos de dificultad respiratoria o síndrome de dificultad respiratoria, que haya desaturación bradicardia y que haya disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado. El neumotórax, cuando sale, revienta el pulmoncito y hacia la pleura, ¿qué se almacena? Aire. ¿Y qué hace con el pulmón? Lo comprime. Lo colapsa. ¿no? Y como lo ven acá, ¿no? Acá se puede ver todo aire y el pulmoncito que está por acá, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Acá está el pulmoncito. Está medio blanquito, como el otro. Esto es en el caso de una membrana hialina, por ejemplo. Entonces, acá lo que podemos hacer, si sospechamos, algunas veces que llego al hospital le digo, oye, le digo, está asimétrico. ¿Cómo está ese neumotórax? Así. El lado afectado está bombado y el otro está aplanado. Y el niño con dificultad respiratoria. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Si tuvieran un haz de luz fuerte, transiluminación, también se puede hacer. Si hay sospecha, pueden tener dos acciones. Y eso lo tienen que hacer.
porque si lo van a referir con diagnóstico de neumotórax y no hacen nada, probablemente no lleguen. ¿Sí? Entonces, la técnica más fácil es hacer una toracocentesis, que es diferente a hacer toracotomía. Toracocentesis es pulsar. La jeringa, llave de triple vía a la jeringa, ¿no? Una aguja número 21 o 20, ¿no? Gruesa tiene que ser. Cuarto espacio intercostal, línea axilar anterior. O segundo espacio intercostal, línea clavicular media. Primero, segundo, clavicular media a la mitad. Ahí en el segundo espacio. Por arriba, por debajo de la costilla. ¿Por qué? Claro, por debajo está el paquete L, el paquete básculo nervioso, ¿no? Siempre por arriba, y por ahí empiezan en forma oblicua, ¿no? Insertar catéter 18-20, ¿no? Catéter hacia arriba en neumotórax y catéter hacia abajo en derrame pleural, porque el líquido se va hacia abajo, el aire se va hacia arriba. Es que me dice que ya me vaya. Y conectamos a una llave de triple vía, ¿no? Y aspiramos. En este caso pueden aspirar ustedes aire, cierran la llave, abren para el otro lado de la llave sin sacar la jeringa y se elimina el aire, y otra vez se gira la llave, se introduce, otra vez se jala, ¿no? Primero se bota, otra vez se conecta y otra vez se jala, ¿no? Hasta que haya presión negativa, que yo jale, oye, pero ya no hay nada, ¿no? Es como que me jala el émbolo. En ese caso ya se saca, ¿no? Y después comprobar con una llave, ¿no? Hay otras consideraciones, en este caso el síndrome de Pierre-Robin, en las cuales hay una falta de desarrollo de la mandíbula inferior. Entonces, ¿qué pasa? ¿La lengua dónde está? Si hay una micrognatia, ¿dónde está la lengua? Atrás. Me lo obstruye toda la vía aérea superior. Entonces el bebé, si no lo separo, pues se muere. Entonces, en ese caso, lo que puedo hacer es tener esos sondas que separan la lengua, que se llaman los tubitos de Mayo, ¿no? Hay chiquititos para recién nacidos. Y se puede para que respire por el tubito, ¿no? De Mayo. O en otro caso, pues intubar, ¿no? Una intubación endotraqueal. También hay casos, bueno, estos son los tubitos de Mayo. En otros casos puede haber atresia de coanas, y a veces no nos damos cuenta también. Hay dificultad y ahí sí es un problema, ¿no? El niño es un respirador nasal, por excelencia. A un recién nacido, tápenle la nariz. No respira por la boca, a no ser que llore. Pero si no, se ahoga. En cambio, ustedes tápense la nariz y tranquilos pueden respirar por la boca. El niño es un respirador nasal por excelencia. Hay que identificar esto. ¿Dónde están las 13 cuanas? ¿Dónde están las cuanas? De las fosas nasales en su desembocadura en la faringe posterior, ¿no es cierto? Parece un poquito de anatomía también. Entonces, pero a veces esos conductos posteriores, que son las cuanas, están con una membrana. ¿Quién nos ayuda en ese caso? El otorrino, ¿no? Que tiene que operar y sacar esas membranas. Y algunas, por último, unas consideraciones éticas que tenemos que tener, principios de autonomía en las cuales, pues el recién nacido, como cualquier otra persona, pues tiene derechos. Y hay que respetar esos derechos, derechos a la vida, derechos de recibir una buena atención, derecho de vivir, ¿no?
Nosotros, ¿qué otra cosa tenemos? Beneficencia, ¿no? Tenemos que hacer el bien, ¿sí? No maleficencia, no hacer daño. ¿Qué se llama el daño producido por el personal de salud? Iatrogenia. Daño. No mala praxis, ¿no? Ustedes saben que ya hay abogados, saben que hay abogados especialistas en mala praxis médica que están detrás en los hospitales. ¿Sabe? ¿Quién se queja? Está buscando clientes. ¿Quién se queja para sacarle plata? Acá querían que tengamos un SOAT médico ya, ¿no es cierto? Por eso. En Estados Unidos no hay ni un médico que ejerza sin un seguro. No hay forma de que ejerza sin un seguro. Y también tenemos que tener un criterio de justicia para nuestros pacientes. ¿Sí? Creo que con eso terminamos. Yo creo que estés listos ya para... De acá, Todo es fácil. el martes. ¿Ok? El delegado me ha dicho que no. No, ¿qué? Eso fue la vez que había la confirmación de la persona, porque todavía no estaba confirmado, pero